La autopsia. Soy médico forense en un pequeño pueblo en Perú. La mayoría de los días, el trabajo es rutinario, cuerpos inertes, documentos, análisis, archivos. La muerte tiene un lenguaje propio, frío, metódico y, en cierto sentido, tranquilo. Pero a veces, ese mundo de silencio se quiebra y algo inexplicable, algo que no tiene lugar en el ámbito de la ciencia, se cuela en la sala. Recuerdo bien el día en que me asignaron el caso de un niño de 9 años, Julián, que había fallecido en circunstancias extrañas. Lo habían encontrado en el río, atrapado entre rocas, el cuerpo empapado y frío, la piel pálida y con pequeños cortes, sin signos de vida. Su familia, destruida por la pena, se quedó en la morgue hasta altas horas de la noche, esperando respuestas, cualquier explicación que pudiera aliviar su dolor, aunque fuera en una pequeña medida. Pero nada de lo que encontraría en esa autopsia aliviaría sus almas. De hecho, no creo que alivie a nadie. Esa noche, la morgue estaba en silencio, como de costumbre. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente y la penumbra se deslizaba por las esquinas como si observara, paciente, cada movimiento. A veces pienso que la morgue tiene su propio carácter, como si almacenara el eco de las almas que alguna vez llenaron esos cuerpos vacíos. Con Julián, desde el inicio, sentí algo inusual, algo que no podría describir con precisión, pero que me llenaba de un escalofrío constante. Cuando comencé la autopsia, estaba solo. Solo conmigo mismo y con el cuerpo del niño. Las primeras incisiones fueron rápidas y profesionales. Después de tantos años de experiencia, casi todos los movimientos se hacen automáticos. Pero esa noche, mis manos temblaban. No quería admitirlo, pero sentía que alguien me observaba. Cada vez que pasaba el bisturí sobre su pálida piel, sentía la presencia de una mirada, como si algo, o alguien, vigilara mis movimientos desde la sombra. El análisis preliminar no reveló nada fuera de lo común. El agua había llenado sus pulmones, la causa de muerte parecía ser un simple ahogamiento, aunque había algo en su expresión, en su pequeño rostro. Había una mueca leve, como si sus labios estuvieran a punto de esbozar una sonrisa o un gesto de incomodidad. Me pareció extraño, pero era solo una observación, nada de relevancia para el informe. Continué, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad que se arrastraba por mi espalda. Y entonces sucedió. Mientras terminaba de cerrar las incisiones en su cuerpo, escuché una risa suave, débil, casi como un susurro. Era una risa infantil, inocente, pero al mismo tiempo cargada de algo que me heló la sangre. Detuve mis manos y miré alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez alguien había dejado una radio encendida, o tal vez era mi mente jugando trucos por el cansancio. Pero en esa sala no había nada. Ni una radio, ni una ventana abierta, ni nadie. Sentí un nudo en el estómago y traté de convencerme de que era una alucinación, una simple falla de mi cerebro. Pero cuando volví a centrar mi atención en el cuerpo, lo escuché claramente. Gracias por ayudarme a irme. La voz era apenas un murmullo, pero fue lo suficientemente clara como para erizar cada vello de mi cuerpo. Dejé caer el bisturí de las manos y di un paso atrás, sin saber qué hacer, sin poder procesar lo que acababa de suceder. La voz era cálida, agradecida, como si el niño realmente estuviera ahí, agradeciéndome por algo que no entendía. Salí de la sala de inmediato, con los latidos de mi corazón resonando en mis oídos como un tambor. Decidí no volver a trabajar en turnos nocturnos después de eso, no solo por el miedo que me había invadido, sino porque sentí que había algo en esa morgue que se había quedado conmigo, algo que había despertado y que no quería dejarme en paz. En los días que siguieron, intenté llevar una vida normal. Archivaba informes, llenaba papeles, evitaba los pensamientos perturbadores que regresaban a mi mente cada vez que cerraba los ojos. Pero, inevitablemente, todas las noches, cuando me encontraba solo en mi habitación, la misma risa suave y lejana llenaba el silencio y sentía que alguien, o algo, me observaba. Comencé a sufrir insomnio, las ojeras se hicieron parte de mi rostro y mi salud mental empezó a deteriorarse. Sin embargo, no me atrevía a decirle a nadie. ¿Quién iba a creerme?
Una noche, después de varios días de haber ignorado aquellos murmullos en la oscuridad, decidí enfrentar mi miedo. Quería convencerme de que todo era una secuela del estrés, de las horas en la morgue y de la tristeza acumulada por las tragedias de cada día. Así que tomé las llaves y me dirigí nuevamente a la sala de autopsias, decidido a poner fin a esta pesadilla que estaba acabando con mi cordura. La morgue estaba vacía. Los pasillos eran largos y fríos, el eco de mis pasos resonaba de una forma que hacía que el espacio pareciera mucho más grande y vacío de lo habitual. Finalmente, llegué a la sala donde había trabajado en el cuerpo de Julián. Todo estaba en su lugar, inmaculado, como si nada hubiera pasado. Pero cuando encendí las luces, mis ojos se posaron sobre la mesa de autopsias y sentí una punzada de terror profundo. Ahí, en la superficie metálica, había marcas, pequeñas huellas de manos, como si alguien hubiera apoyado sus dedos mojados en el acero frío. Eran huellas de un niño. Mis manos temblaron al verlas y un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender que no había forma de que esas huellas estuvieran allí. Intenté racionalizarlo, tal vez algún otro forense había traído a otro niño, tal vez solo era una coincidencia, pero una voz interna me gritaba que no era así. Paralizado, miré alrededor de la sala y fue entonces cuando vi algo más. Una sombra, pequeña, delgada, se deslizaba por el rincón opuesto de la habitación. No era sólida, pero tenía la forma clara de un niño. Estaba ahí, observándome desde la oscuridad. Sus ojos no tenían brillo, eran profundos como pozos sin fondo, y su sonrisa, esa misma mueca que había visto en el rostro del cadáver, se dibujaba en sus labios. Retrocedí, tropezando con el equipo, y en el momento en que la sombra pareció moverse hacia mí, una fuerza invisible me empujó hacia la puerta. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera arrastrándome hacia la salida, obligándome a dejar la sala. Cuando finalmente me liberé y logré salir, las luces se apagaron de golpe, dejando el lugar sumido en una oscuridad total. Corrí fuera de la morgue, y esa noche no dormí. No regresé al trabajo por varios días, alegando una enfermedad. No podía explicarlo, pero sentía que Julián, o lo que sea que quedaba de él, no me dejaría en paz. Días después, volví al trabajo, tembloroso, inseguro, pero decidido a enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Decidí investigar el caso del niño a fondo, revisando reportes policiales, declaraciones de los vecinos, cualquier cosa que pudiera explicarme la razón de su muerte o el porqué de las manifestaciones. La historia que descubrí me llenó de horror. Julián había sido un niño solitario, su madre decía que a menudo hablaba solo, mencionando a un amigo imaginario que vivía en el agua. Los vecinos afirmaban haberlo visto junto al río muchas veces, hablando con alguien que no estaba ahí, y a menudo regresaba a casa empapado, incluso cuando no había llovido. Decían que su rostro siempre mostraba una extraña paz, como si alguien le susurrara secretos de otro mundo. Nadie le había dado demasiada importancia, considerando que era solo un niño imaginativo. Pero entonces, en una fría noche de junio, Julián no regresó a casa. Lo encontraron al día siguiente, atrapado en el río, su cuerpo retorcido entre las rocas. La policía lo consideró un accidente y así quedó archivado el caso. Sin embargo, la verdad era más oscura. En el pueblo, había una leyenda antigua sobre el río, sobre una presencia que llamaba a los niños solitarios para llevárselos con ella. Decían que era el espíritu de una mujer que había perdido a su hijo y que cada año elegía a un niño para llevárselo al agua, succionando su vida poco a poco hasta que finalmente quedaba atrapado en el fondo del río. La leyenda sonaba absurda, propia de cuentos de fogata, pero había algo en el caso de Julián que me hacía pensar que esa leyenda contenía algo de verdad. En un intento desesperado por cerrar este capítulo, regresé una última vez a la morgue. Esta vez, llevé una pequeña vela y recé en voz baja, pidiendo que el alma de Julián encontrara paz. Mientras susurraba las palabras, sentí una presencia, algo cálido y triste, como si el niño estuviera ahí, escuchándome, esperando. La risa suave se escuchó una vez más, pero esta vez no fue aterradora, sino más bien llena de tristeza. Al finalizar la oración, el ambiente pareció aligerarse.
Salí de la morgue sin volver la vista atrás, sintiendo que, al menos por ahora, Julián había encontrado la paz que buscaba. Desde entonces, la risa dejó de perseguirme. Sin embargo, cada vez que paso cerca del río, siento una presencia, un frío en la espalda, y me pregunto si, en la próxima noche de junio, otro niño escuchará el llamado del agua. Las lágrimas. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero puedo asegurar que lo que les contaré es absolutamente real. Soy médico forense en Argentina y, aunque he visto más cadáveres de los que cualquier persona debería, hubo un caso que me dejó marcado. Podría decir que aquella noche cambió mi vida, o al menos mi forma de ver la muerte. Desde entonces, la realidad me parece una delgada capa de tranquilidad bajo la cual acechan cosas que preferiría no saber. Esa tarde fría de julio, me encontraba en la morgue, un lugar que, a fuerza de costumbre, había dejado de parecerme lúgubre. Sin embargo, ese día el ambiente estaba extraño, como si una sombra invisible se hubiera posado sobre todo. Los cuerpos, en fila, esperaban mi atención bajo una luz pálida, demasiado fría, casi metálica. Me preparaba para cerrar el expediente de la noche cuando un enfermero tocó a la puerta, apresurado. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras sostenía una camilla con un cuerpo cubierto por una sábana ensangrentada. Llegó esta mañana, murmuró, evitando mirarme a los ojos. Nadie quiere tocarlo. No le di importancia. En la morgue abundan las supersticiones y rumores entre el personal, así que me acerqué para echar un vistazo. Al retirar la sábana, sentí un escalofrío inexplicable. Ahí estaba, el cadáver de una mujer de alrededor de 40 años, delgada y con el rostro demacrado, como si la vida misma la hubiera drenado. Pero lo que me inquietó no fue su apariencia, sino sus ojos. Estaban entreabiertos, fijos en un punto indeterminado del techo, y una delgada capa de sangre surcaba sus mejillas, como si hubiera estado llorando hasta el último aliento. El expediente indicaba que había sido hallada muerta en circunstancias extrañas, sola en una casa en ruinas a las afueras de la ciudad. Sus vecinos habían hablado de ella como una especie de ermitaña, alguien que no se relacionaba con nadie y a quien acusaban de practicar cosas raras. Murmuraban que era bruja, que tenía poderes oscuros y que, al morir, había maldecido a aquellos que la tocaran. Pese a que no soy supersticioso, debo admitir que el ambiente en la sala se volvía cada vez más pesado. Decidí iniciar la autopsia lo antes posible para terminar rápido, así que comencé por limpiar su rostro, eliminando la sangre seca de sus mejillas. Fue en ese momento cuando sentí un impulso inexplicable de mirar hacia la puerta, como si alguien estuviera observándome. La sala estaba vacía, pero una energía densa, casi tangible, llenaba el aire. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. Pero el verdadero horror comenzó cuando volví a mirar el rostro de la mujer. Las mejillas estaban nuevamente surcadas por hilos de sangre, en el mismo lugar donde los había limpiado hace apenas unos segundos. Me quedé inmóvil, tratando de encontrar una explicación racional. Revisé sus vasos sanguíneos, sus tejidos, buscando alguna explicación lógica, pero no había razón alguna para ese extraño fenómeno. La piel estaba seca, pálida, sin ningún signo de actividad post-mortem que justificara aquella aparición repentina de sangre. Traté de concentrarme en el análisis. Coloqué los instrumentos en orden y, como procedimiento estándar, comencé a hacer la incisión en su pecho. La hoja del bisturí apenas tocó su piel cuando un viento helado recorrió la habitación, apagando una de las luces en el techo, dejándome en penumbra. Mis manos comenzaron a temblar, y tuve que hacer un esfuerzo monumental para calmarme. Estaba solo, pero sentía como si alguien, o algo, estuviera en la sala conmigo. El siguiente paso era abrir la cavidad torácica para observar los órganos internos, pero cuando hice el primer corte, un fluido oscuro, espeso, brotó de su pecho con una presión inusitada, manchando mi delantal y hasta mis manos. Olía diferente, más denso, casi dulce, como si algo en su interior se hubiera corrompido de una forma antinatural. No había razón médica para ese tipo de descomposición acelerada. Sentí que la sangre en mis venas se helaba. La lógica me decía que debía continuar,
terminar rápido y cerrar el caso, pero mi instinto me gritaba que abandonara la sala. Sin embargo, mi profesión me había enseñado a controlar esos impulsos. Así que continué. Mientras extraía el corazón de la mujer, me percaté de algo inquietante. La estructura estaba anormalmente deteriorada, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de horas. Sus tejidos eran oscuros y despedían un olor fétido que me provocó náuseas. Los ventrículos estaban atrofiados y las arterias principales se encontraban casi completamente obstruidas por una sustancia negra, como ceniza solidificada. La escena era grotesca, pero en cierto modo, casi hipnótica. Mientras analizaba aquel órgano putrefacto, una corriente de aire helado cruzó la habitación. Miré hacia la puerta, pero estaba cerrada. Apreté los dientes, tratando de ignorar la sensación de que no estaba solo. Me convencí de que el cansancio y el ambiente lúgubre de la morgue estaban jugando con mi mente. Volví a centrarme en el cadáver, pero apenas reanudé mi trabajo, escuché un susurro. Era apenas audible, un murmullo que parecía provenir de las paredes o incluso del propio cuerpo. El sonido era rítmico, casi un canto, aunque no reconocía las palabras. Sentía que cada sílaba perforaba el aire y se hundía en mi piel, en mi mente. De pronto, las luces parpadearon y el rostro de la mujer pareció tensarse, como si una sombra se moviera bajo su piel, reanimándola en una mueca macabra. Sus labios, hasta entonces inertes, parecían querer moverse, dibujar una sonrisa. Me alejé, tropezando con una mesa, y mi mente trataba de racionalizar lo que estaba ocurriendo. No había forma de que aquello fuera real. Me acerqué con cautela, dispuesto a comprobar que solo eran ilusiones causadas por la tensión, pero la visión se hizo aún más inquietante. Las mejillas estaban nuevamente manchadas de sangre. No pude soportarlo más y salí de la sala, buscando una bocanada de aire fresco. Me apoyé en la pared, temblando, tratando de recuperar la calma. El pasillo estaba desierto, pero el eco de los susurros aún resonaba en mi mente. Pensé en abandonar la autopsia, cerrar el caso como un fallecimiento sin mayores detalles, pero sabía que eso podría costarme mi carrera. Tomé una decisión impulsiva, volvería y acabaría con aquello. Al regresar a la sala, la encontré sumida en una penumbra aún más opresiva. Mis manos estaban frías, pero me forzaron a sujetar el bisturí con fuerza y reanudar el procedimiento. Sin embargo, en cuanto volví a tocar el cuerpo, una presión invisible cayó sobre mí. Era como si una fuerza oscura estuviera observando, evaluando cada movimiento, cada respiración. Entonces ocurrió lo peor. Sentí algo deslizarse por mis dedos. Una textura húmeda, suave pero helada, se enroscó entre mis manos, apretándome con una fuerza imposible. Al mirar, descubrí horrorizado que los dedos de la mujer, rígidos e inertes hasta ese momento, ahora sujetaban mi mano con una firmeza fría y pétrea, como la de una estatua. Traté de soltarme, pero su agarre se intensificó, y en ese momento, sus ojos, aquellos ojos entreabiertos y llenos de sombras, se clavaron en los míos. Ya no había vida en su mirada, pero tampoco estaba vacía. Era como si algo más antiguo y maligno estuviera habitando ese cadáver, mirándome desde el otro lado, evaluando mi miedo, mi desesperación. Me sentí atrapado, como un insecto bajo la lupa de un dios antiguo y cruel. Escuché mi propia respiración, rápida y entrecortada, mezclándose con un murmullo que crecía en intensidad. Y entonces, las luces parpadearon una vez más y se apagaron por completo. El silencio cayó sobre la sala como una manta asfixiante. Y luego, la risa. Era un sonido bajo, gorgoteante, como si proviniera de una garganta que no había emitido sonido alguno en siglos. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, atrapado en esa oscuridad opresiva, con la mano fría de la muerta aferrada a la mía. Sentí que estaba en el borde de la locura, atrapado en un limbo entre la razón y la pesadilla. Finalmente, cuando las luces volvieron, su mano ya no estaba en la mía y el cuerpo yacía nuevamente en la mesa, inerte, como si nada hubiera sucedido. Pero las marcas en mis manos, los surcos de presión sobre mi piel, me decían que no había sido una ilusión. Aquella noche terminé la autopsia en un estado de semiautomático,
como un cuerpo sin mente, con cada movimiento dirigido por una inercia incomprensible, como si una fuerza ajena estuviera empujándome a concluir la tarea. Evitaba mirar el rostro de la mujer, ignorando el susurro cada vez más insistente en mi mente, aquella voz oscura que seguía goteando en mi conciencia como una gota de agua que carcome la roca. Sabía que debía acabar, cerrar el caso y no pensar más en esa noche. Cuando finalmente terminé, las luces de la morgue se encendieron y apagaron una última vez, como si algo hubiera decidido retirarse de allí. La energía en la sala, aunque aún pesada, ya no era tan sofocante. Cubrí el cuerpo y lo empujé hacia el compartimiento de almacenamiento, cerrando la puerta con un suspiro de alivio. Sin embargo, mientras me preparaba para archivar el expediente, escuché un ruido sutil, apenas un murmullo que creí que venía de la puerta de almacenamiento. Miré hacia el panel frío, hacia donde yacía el cuerpo de la mujer, y en el silencio absoluto, el sonido se repitió. Un susurro, como un nombre pronunciado con una dulzura casi maternal. No había lugar para el error, la voz provenía del compartimiento. Pensé en no abrirlo. La lógica me decía que debía marcharme, olvidar todo y reportar solo lo estrictamente necesario. Pero una curiosidad morbosa, como un impulso suicida, me empujó a acercarme. Mi respiración era un jadeo silencioso mientras deslizaba lentamente la puerta del compartimiento. La sábana estaba en su lugar, cubriendo el cadáver. Pero algo en la forma en que se acomodaba sobre el cuerpo me hizo fruncir el ceño. Lentamente retiré el lienzo y entonces la vi de nuevo, con sus ojos entreabiertos, mirándome. Su boca había adoptado una leve curva, un rastro de sonrisa que parecía una mueca de burla. Esta vez, no fue la sangre en sus mejillas lo que me perturbó, sino una palabra grabada en su piel. Como si hubiera sido escrita con uñas afiladas, en sus brazos y pechos se dibujaban letras que formaban una advertencia: tú la tocaste. Sentí el impulso de retroceder, de dejar todo y salir corriendo, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. Mis ojos recorrieron las palabras y una sensación de pánico fue envolviéndome. Algo me estaba observando, algo que no pertenecía a este mundo y que parecía haber encontrado en mí su próximo objetivo. El frío del acero y el olor metálico del cuerpo inundaban mis sentidos, dejándome en un estado de parálisis que era casi peor que la muerte. Cuando al fin pude moverme, retrocedí hasta chocar contra la pared, mis manos temblaban incontrolablemente. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué se dirigía a mí? No podía darle una respuesta lógica. Nada de lo que estaba sucediendo podía explicarse con la razón. Era como si me hubiera adentrado en una pesadilla y hubiera perdido el camino de salida. Finalmente, cerré el compartimiento, asegurándome de que la puerta estuviera firmemente sellada. No pude soportar un segundo más en la morgue y salí sin despedirme, caminando por los largos pasillos que parecían prolongarse en el tiempo, distorsionados por mi miedo y el eco de mis pasos que resonaban de forma extraña. Como si no fuera solo yo quien caminaba en ellos. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de la mirada de la mujer sobre mí. Su rostro aparecía en la oscuridad, sus labios susurraban palabras que no entendía, llenas de un odio antiguo, algo que parecía mucho más viejo que cualquiera de nosotros. Al tercer día, el insomnio y el miedo me tenían al borde de la locura. La sombra de la muerte parecía estar respirándome en la nuca. Fue entonces cuando me llegó un nuevo reporte de la morgue. El cuerpo de la mujer había desaparecido. Los enfermeros que la habían guardado en el compartimiento afirmaron que al abrirlo por la mañana, la mujer no estaba allí. Solo encontraron una ligera capa de sangre sobre la bandeja de metal y la sábana arrugada, como si hubiera sido dejada allí con descuido. Nadie tenía una explicación y todo el equipo estaba aterrado. En mi mente resonaba la advertencia de aquella última palabra: tú la tocaste. ¿Había algo en ese contacto que me había vinculado a ella? ¿Había cruzado un umbral que no debía? En cada sombra, en cada rincón oscuro, veía su rostro entreabriendo los ojos, observándome, estudiándome, tal vez acechándome desde algún punto entre la vida y la muerte. Los días se volvieron semanas, y el fantasma de esa mujer no me dejaba en paz. Su imagen se volvía más nítida en mi mente, sus ojos más vivos, su voz más clara.
Empecé a oírla incluso en la calle, cuando pasaba junto a ventanas oscuras o al doblar esquinas. Susurraba mi nombre con una voz suave y gélida que me recorría la espina como una garra de hielo. Finalmente, incapaz de soportarlo más, regresé a la casa donde la mujer había sido encontrada muerta. Era una vieja estructura en ruinas, asfixiada por la maleza y con las ventanas rotas, como la boca sin dientes de un cadáver olvidado. La puerta estaba entreabierta y al cruzarla, un hedor familiar a sangre y podredumbre llenó mis pulmones. Me adentré en la penumbra, escuchando el crujir de las tablas bajo mis pies. En el centro de la sala principal, donde el polvo se acumulaba en gruesas capas, hallé una mesa baja cubierta de extraños objetos, frascos con líquidos oscuros, hierbas secas, figuras talladas en madera y hueso. El ambiente era sofocante y la oscuridad parecía moverse a mi alrededor, como si estuviera viva, respirando. Fue entonces cuando lo vi. En un rincón oscuro, cerca de una pared desconchada, una figura me observaba. Era ella, o algo que llevaba su forma, con el mismo rostro demacrado, los ojos entreabiertos y una sonrisa macabra curvando sus labios. Su cuerpo estaba envuelto en sombras, pero podía ver los surcos de sangre en sus mejillas. Lentamente comenzó a acercarse, sus movimientos rígidos, casi como si su carne estuviera sujeta a hilos invisibles. Intenté retroceder, pero me di cuenta de que estaba atrapado, paralizado por su mirada. Su rostro se acercó al mío, y pude sentir su aliento, frío y pesado como la tierra húmeda de una tumba. Sus labios se abrieron, y de ellos surgió un susurro gélido, cargado de odio. «Me perteneces», dijo, su voz resonando en mi mente como un eco interminable. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una especie de cadena invisible que mantenía a salvo mi cordura. La oscuridad me envolvía, y mi cuerpo comenzó a temblar mientras ella se fundía con las sombras, como si se estuviera desvaneciendo en el aire, dejando en mí una marca, una especie de sello invisible. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desperté. Me encontré en el suelo, rodeado de un silencio sepulcral, con la casa sumida en una penumbra opresiva. Al intentar levantarme, mis piernas temblaron y me di cuenta de que mi muñeca tenía una marca oscura, una especie de moretón que formaba una línea circular perfecta, como un brazalete negro en mi piel. Regresé a la ciudad esa misma noche, pero algo en mí había cambiado. Sentía la presencia de la mujer en cada sombra, en cada rincón oscuro. Y esa marca en mi muñeca no desaparecía, al contrario, cada día se hacía más profunda, más oscura, como si estuviera tatuada en mi carne. A veces, cuando el insomnio me consume y la noche es tan densa que apenas puedo respirar, escucho su risa en mi oído, suave y burlona, recordándome que me llevó a la muerte y me dejó vivo solo para atormentarme. Sé que algún día ella vendrá de nuevo, que la deuda que tengo con ella aún no ha sido saldada. En cada mirada que encuentro en los pasillos vacíos, en cada reflejo oscuro, la veo acechando, paciente. Vivo ahora atrapado entre dos mundos, esperando el día en que finalmente venga a buscarme y reclame lo que cree suyo. Los lamentos. Era el año 1998. Recuerdo cada detalle como si acabara de suceder. Tenía 27 años y acababa de empezar mi residencia en el Instituto de Medicina Forense de Bogotá, un lugar oscuro, sombrío y, por momentos, insólito en su propia quietud. Me habían asignado el turno de noche, el temido turno de los residentes. Aunque siempre había oído rumores sobre cosas extrañas que sucedían en la morgue después de la medianoche, los desestimé como supersticiones. Yo era un hombre de ciencia, la muerte y sus fenómenos no me inspiraban temor, o al menos eso pensaba. Mi primera noche fue una tormenta de sonidos y susurros. Apenas crucé las puertas del instituto, el ambiente cambió. Era como si el aire se hiciera más denso, como si me envolviera un manto invisible que lo cubría todo. Caminé por los pasillos en penumbra hasta la morgue, un espacio frío, helado, lleno de camillas de acero y gavetas metálicas numeradas. Ese lugar parecía ser la cuna del silencio absoluto, roto solo por el zumbido ocasional de las luces fluorescentes. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras revisaba los expedientes de los cuerpos ingresados ese día, escuché un sonido lejano, algo apenas perceptible.
Me detuve y aguzé el oído. Provenía del fondo de la morgue, de la última fila de gavetas, un susurro, o tal vez un gemido, como un lamento suave que se extinguía en el aire. Pensé que tal vez era el edificio, viejo y abandonado, quejándose por la humedad y el paso del tiempo. Pero, mientras volvía a mi trabajo, el sonido persistía, como si viniera de algún lugar más profundo. Los lamentos aumentaban y se transformaban en voces débiles. La piel se me erizó al pensar que estaba solo, o tal vez no lo estaba. Me acerqué a las gavetas, tratando de convencerme de que era una tontería, solo un efecto acústico de la estructura metálica. Al abrir una de las gavetas, un olor espeso a putrefacción me golpeó en la cara, un hedor tan penetrante que casi caigo hacia atrás. Era como si el aire estuviera contaminado, saturado de muerte y dolor. Cerré de inmediato la gaveta, pero el aroma ya estaba impregnado en el cuarto, pegado a mi ropa, a mi piel. Durante las horas siguientes, los lamentos no cesaron. Eran voces distintas, susurros distantes que parecían pronunciar palabras en un idioma que no lograba entender. Era un murmullo incesante que taladraba mis oídos, una cacofonía de voces antiguas, atrapadas en ese espacio helado, resonando en cada rincón de la morgue. Intenté seguir con mis tareas, ignorar los susurros, concentrarme en el papeleo, en la estructura anatómica de los cadáveres que debía inspeccionar, pero las voces se hacían cada vez más persistentes, más cercanas. Decidí salir del cuarto, respirar aire fresco, alejarme de aquel abrumador ambiente, pero al cruzar el umbral hacia el pasillo sentí algo indescriptible. Un frío, no del tipo que eriza la piel, sino un frío que se hunde en los huesos, un olor espeso, pegajoso, como si el aire fuera denso y viscoso. Miré a mi alrededor y el pasillo parecía más oscuro de lo habitual, como si las sombras se hubieran agolpado en los rincones, acechando. Regresé a la morgue, intentando distraerme con algo, con cualquier cosa. Sin embargo, al abrir la carpeta de un expediente, noté algo extraño. Había una mancha en la página, una marca oscura, casi invisible, que se extendía en líneas como si fueran venas sobre el papel. Me estremecí. Sentía que aquello era una advertencia, un mensaje silencioso que aún no lograba descifrar. La noche avanzó, y el sonido de las voces fue aumentando, como si la morgue se estuviera llenando de una multitud invisible. A veces, oía mi nombre entre los susurros, como si alguien, algo, intentara llamar mi atención. Cada vez que giraba, esperaba ver una figura en las sombras, un rostro desencajado, pero la sala siempre estaba vacía. Solo yo, solo los cuerpos, solo el silencio lleno de susurros. Luego sucedió algo que me quitó cualquier atisbo de lógica que me quedaba. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el sueño empezaba a arrastrarme hacia el cansancio absoluto, una de las luces comenzó a parpadear. La luz intermitente llenaba el espacio de sombras fugaces que danzaban en las paredes, creando formas extrañas, grotescas, imposibles. Sentía que aquellas sombras estaban vivas, que se movían a un ritmo secreto que yo no podía entender. Y entonces escuché el golpe. Fue seco, fuerte, como si algo hubiera caído en el suelo de cemento. Me giré con el corazón en la garganta, buscando la fuente del sonido, y me di cuenta de que una de las gavetas estaba abierta. Imposible, pensé. Había cerrado todas antes de sentarme a revisar los expedientes. Me acerqué con el cuerpo paralizado por el terror, mis manos temblorosas al borde de cada paso. Al asomarme, sentí un escalofrío indescriptible. La gaveta estaba vacía, pero la parte interna de la puerta tenía marcas, como si alguien hubiera arañado el metal desde dentro, intentando salir. Me eché hacia atrás con el corazón latiéndome en los oídos, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Las marcas eran recientes, el metal estaba ligeramente doblado en los bordes, como si alguien hubiera forzado la puerta desde adentro. Sentí que el aire en la sala se hacía más pesado, que algo indescriptible y oscuro me rodeaba, observándome desde cada rincón, desde cada sombra. Miré alrededor y las luces titilantes parecían aumentar aquella sensación de estar atrapado, como si aquel lugar estuviera vivo y hambriento. Las horas pasaban, lentas, en una tortura interminable. Las voces se convirtieron en llantos, en gritos apagados y después en súplicas. Al principio,
Pensaba que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que el agotamiento y el miedo me estaban haciendo oír cosas, pero había algo innegablemente real en aquellos lamentos. Era un sonido visceral, de desesperación y dolor, que parecía venir desde un lugar que no pertenecía a este mundo. A las 5 de la mañana, el último suceso me hizo decidir no volver jamás a trabajar solo en la morgue. Estaba archivando los expedientes cuando escuché una voz, clara y fuerte, a mi espalda. «No me dejes aquí». Me congelé. La voz era femenina, cargada de un dolor indescriptible, y cuando me volví, lo vi. En el extremo de la morgue, parado entre las gavetas abiertas, había un hombre. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban hundidos, oscuros, como pozos vacíos. No había vida en su rostro, solo una expresión de profundo sufrimiento. Me miraba, sin parpadear, con una intensidad que me atravesaba el alma. Sentí que me desmayaba, que mis piernas flaqueaban, y cuando parpadeé, el hombre había desaparecido. Caí de rodillas, jadeando, mi cuerpo temblando sin control. Esa fue mi última noche en solitario en la morgue. Cuando los demás llegaron, nadie me creyó. Me miraron con expresión de burla, como si solo fuera una broma pesada. Pero desde esa noche, algo cambió en el instituto. Las puertas de las gavetas parecían abrirse por sí solas, pequeños murmullos se escuchaban en los pasillos y el hedor a putrefacción parecía haberse impregnado en cada rincón del lugar. Algunos residentes posteriores también comenzaron a reportar cosas extrañas, voces, sombras, golpes. No tardó mucho en que la morgue del Instituto de Medicina Forense se ganara una reputación oscura, temida entre los residentes y los trabajadores. Nadie, absolutamente nadie, quería quedarse solo ahí por la noche. Han pasado años desde aquella experiencia, pero cada noche, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el murmullo de aquellos lamentos. El instituto sigue siendo el mismo, y me pregunto, cuando veo los informes, ¿cuántos otros médicos han visto lo que yo vi? ¿Cuántos han escuchado las súplicas de aquellas almas atrapadas, incapaces de hallar paz? Nunca volví a trabajar en turnos nocturnos, y cada vez que paso cerca del instituto, siento que algo me observa, que los ojos vacíos de aquel hombre siguen allí, esperando, llamándome. Por las noches, el recuerdo de aquella voz, de aquel «no me dejes aquí», aún retumba en mi cabeza. Entre la piel. Mi nombre es Valeria Gómez y soy médico forense en Ciudad de México. La mayoría de las personas piensa que trabajar con cadáveres te endurece, que eventualmente te vuelves inmune a lo que los cuerpos inertes tienen que contarte, a las historias que se ocultan entre sus huesos, entre las laceraciones en su piel o los moretones que revelan los secretos de sus últimos minutos. Me he acostumbrado a ver la muerte en todas sus formas, pero aquella noche aprendí que hay cosas que ni siquiera un médico forense puede comprender. Eran las 2 de la madrugada cuando recibí una llamada urgente. Un indigente había aparecido sin vida en un callejón del centro histórico. La policía sospechaba de una muerte violenta, pero nadie parecía tener detalles. Mi equipo ya había terminado la jornada y la morgue estaba vacía, así que decidí trabajar sola. El silencio del laboratorio suele ser un compañero ideal, pero esa noche se sentía distinto. Las luces de neón parpadeaban más de lo normal, proyectando sombras inconstantes que parecían moverse en las paredes como si estuvieran vivas. El cuerpo yacía en la mesa de metal, tapado con una sábana de hospital que apenas ocultaba su figura delgada y desgarbada. Sus pies sobresalían de la tela, grises y con las uñas encarnadas, parecía que había recorrido kilómetros descalzo. Aparté la sábana y lo observé. Era un hombre de unos 60 años, con una barba hirsuta y manchas en la piel que delataban una vida de calle y abandono. Tenía la boca abierta en una especie de rictus, como si se hubiera detenido en medio de un grito silencioso. Sus ojos estaban cerrados, aunque había una ligera presión en los párpados, una tensión que no se encontraba en otros cadáveres. Algo en su expresión me incomodaba profundamente. Respiré hondo y encendí la grabadora, preparándome para comenzar la autopsia. Caso número 0428. Sexo masculino, aproximadamente 60 años de edad. Mi voz resonaba en el laboratorio, como si el eco se quedara atrapado en las paredes.
Examiné el abdomen, buscando señales de violencia externa, pero no encontré nada. Sin embargo, al palpar el área torácica, sentí una especie de resistencia inusual bajo la piel, algo que no pude identificar de inmediato. Fue entonces cuando lo noté. Había una textura extraña justo debajo de las costillas, algo que parecía moverse. Cerré los ojos un instante, tratando de explicarme la sensación, pero cuando volví a tocar, la piel parecía haber cambiado de nuevo, como si aquello que había sentido hubiera desaparecido, o se hubiera desplazado dentro del cuerpo. La temperatura del ambiente bajó de forma repentina, como si alguien hubiera abierto una puerta a otro mundo. La piel del cadáver se volvió más rígida, casi como si se resistiera a ser abierta. Y entonces, mientras me preparaba para realizar la primera incisión, ocurrió lo que me hizo dudar de mi propia cordura. Estaba a punto de cerrar sus párpados cuando, de repente, se abrieron por sí solos. Dos ojos muertos, completamente opacos, me miraron fijamente. Sentí una presión en el pecho que casi me cortó la respiración. Sabía que era imposible, sabía que estaba muerto, pero esos ojos me observaban de una forma que no podría describir como otra cosa que consciente. Era como si quisiera decirme algo, algo que no alcanzaba a expresar con palabras, pero que retumbaba en el aire de la morgue como un eco que nadie más escuchaba. Di un paso atrás, incapaz de apartar la vista de ese rostro inerte. Es solo un espasmo, intenté decirme, aunque mi voz sonaba tan débil y quebrada que no me creí ni a mí misma. Cerré sus ojos de nuevo, intentando controlarme, pero apenas los había cerrado cuando volvieron a abrirse. Esta vez, sentí que su mirada se clavaba en lo más profundo de mi ser, como si estuviera rasgando algo dentro de mí, hurgando en mis propios pensamientos, en mis propios miedos. Tragué saliva y, con las manos temblorosas, me obligué a seguir con el procedimiento. Las tijeras quirúrgicas penetraron su piel con dificultad, como si se resistiera a ser expuesto. Abrí el tórax y descubrí que su corazón estaba completamente ennegrecido, como si hubiera sido carbonizado. La piel alrededor del órgano estaba reseca y desgarrada, pero el corazón mismo parecía latir. Me incliné hacia él, incapaz de creer lo que veía, y fue entonces cuando escuché un leve sonido, un susurro que surgía del cuerpo mismo, como una voz atrapada en su interior. «Ayúdame». Retrocedí, tropezando con la mesa detrás de mí. No había nadie en el laboratorio, solo el eco de esa voz que resonaba en las paredes y en mi mente. Sentí el pulso de mi corazón latiendo con fuerza, mezclándose con el murmullo que parecía surgir de cada rincón de la morgue. Pero ese cuerpo muerto seguía mirándome y en sus ojos había algo más que simple muerte. La temperatura bajó aún más y el aire se volvió espeso, cargado de un olor a humedad y putrefacción que no provenía de él. No había una razón lógica para lo que estaba sucediendo, pero entonces, al mirar de nuevo, vi algo que rompió cualquier noción de realidad que hubiera tenido hasta ese momento. Debajo de su piel, algo comenzó a moverse de nuevo, una especie de sombra oscura que reptaba desde su abdomen hasta su cuello, deformando su carne desde el interior. Era como si algo estuviera habitando el cadáver, usándolo como un caparazón. Mi piel se erizó mientras esa cosa serpenteaba debajo de su carne, como un parásito buscando liberarse. Sentí un impulso incontenible de huir, pero mi cuerpo no me obedecía, estaba atrapada, hipnotizada por el horror que tenía frente a mí. De repente, la sombra bajo la piel se detuvo. El rostro del hombre giró lentamente hacia mí, y su boca comenzó a abrirse, solo que esta vez no era un rictus vacío. Era una sonrisa retorcida y grotesca que jamás había visto en un cadáver. Los ojos, aún abiertos, parecían burlarse de mí, como si supieran que yo no era capaz de hacer nada para detenerlo. ¿Qué eres?, logré susurrar, aunque no esperaba respuesta. Entonces lo vi. Un movimiento detrás de su garganta, algo que descendía y ascendía, como un insecto atrapado en un frasco. Y antes de que pudiera hacer algo, una sombra oscura salió de su boca y, como un latigazo, se lanzó hacia mí. Di un grito ahogado, tratando de apartarme, pero sentí un peso en mi pecho, como si la sombra estuviera absorbiendo algo de mí, algo esencial que me mantenía anclada en mi propio cuerpo.
La presión era insoportable, un dolor profundo que atravesaba mi piel y se hundía en mis huesos. De alguna forma, logré zafarme y retrocedí tambaleándome hasta chocar contra la pared. La sombra pareció retroceder, pero no antes de mostrarme algo en sus ojos. No era solo la muerte lo que veía en ellos, sino una promesa. Un mensaje de que esto no había terminado. Cerré la morgue de inmediato y, sin dar explicaciones, corrí hacia mi auto. Al llegar a casa, intenté distraerme, pero algo dentro de mí había cambiado. En el reflejo del espejo, mis ojos parecían más oscuros, como si algo en mí se hubiera extinguido. Durante las noches que siguieron, comencé a experimentar episodios de parálisis del sueño, pero no eran comunes. Sentía el peso de ese ser, esa sombra, sobre mi pecho cada vez que intentaba cerrar los ojos, su aliento podrido llenando mis pulmones. Pasaron semanas y el horror no me dejaba. Cada vez que miraba un cadáver en la morgue, veía esa sombra reptando debajo de la piel, como si estuviera acechándome, como si estuviera esperando el momento en que bajara la guardia. Empecé a dudar de mi propia cordura y el trabajo, que antes era mi vida, se convirtió en una sentencia. Una noche, incapaz de soportarlo más, fui a la morgue con una idea fija. Saqué el expediente del indigente y examiné las notas, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a entender qué era lo que había sucedido. Y entonces, en la esquina del reporte, encontré una nota, escrita con una tinta diferente, como si alguien la hubiera añadido después. En cuanto leí esa nota, sentí una descarga de frío en la columna vertebral. Era como si, de alguna manera, ese mensaje me hablara directamente. Me sentía observada, incluso en la soledad de la morgue, donde solo el brillo tenue de los fluorescentes parpadeantes alumbraba el silencio. De repente, los murmullos regresaron, leves, susurrantes, como un eco distante que no podía entender, pero que no se detenía. Dejé caer el expediente, incapaz de soportar más la mirada fija de los cadáveres que parecían rodearme en las sombras. Me giré rápidamente, sintiendo que algo se movía a mis espaldas, algo oscuro y denso, como el vacío mismo tomando forma, un parásito de la muerte arrastrándose entre los cadáveres. Desde esa noche, los días se transformaron en un interminable desfile de horrores. No podía dormir. Cada vez que intentaba conciliar el sueño, esa sombra que vi aquella primera vez en el indigente volvía a atormentarme. La veía en el rincón de mi habitación, en los reflejos de las ventanas y, sobre todo, en los ojos de los cadáveres sobre mi mesa de trabajo. Aunque intentara disuadirme, aunque luchara con todas mis fuerzas para ignorarla, sabía que no había forma de escapar de eso. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.